Bona tarda. Soc Pedro Cano, de la Corporación Sanitaria del Parc Taulí. Soy Pedro Cano, de la Corporación Sanitaria del Parc Taulí, y para nosotros es una oportunidad extraordinaria poder presentar como presidente esta mesa en la cual se va a hablar de un tema que nos afecta mucho tanto en la parte sanitaria como en la social de la corporación, como es la innovación en la integración de los servicios en el domicilio. La pregunta que van a dar respuesta en la mesa es si esta intervención en los servicios en el domicilio, cómo se puede enfocar, cómo se debe innovar para que esa atención sea integral, sociosanitaria realmente en el domicilio y afecte tanto a la parte social como a la sanitaria. Eso implica pensar en nuevas fórmulas, implica en pensar cómo la tecnología puede dar soporte a estos nuevos servicios, ¿no? Implica en pensar cómo se coordinan las diferentes administraciones, los diferentes interlocutores que están trabajando alrededor de la persona mayor en el domicilio, ¿no? Implica también en pensar y en diseñar cuál tiene que ser la composición de estos equipos multidisciplinares y cómo esos equipos mixtos entre el mundo salud y el mundo social pues trabajan conjuntamente en el domicilio. También implica pensar en nuevas prestaciones, en cómo dar más coberturas, en cómo dar más horas, porque las horas que actualmente se dan pues son escasas y son limitadas. Cómo pensar más en la prevención, cómo ayudar en monitorizar lo que pasa en el domicilio cuando no están los profesionales de cuidados en el domicilio. En definitiva, cómo pensar también en cómo esta atención, estos servicios en el domicilio pueden ayudar a tener un envejecimiento activo mejor. Y sin olvidarnos de un factor importante para no caer en un despotismo ilustrado, ¿no? Pensar en cómo involucramos a los mayores en el diseño de estos servicios. Yo me comprometo que en la siguiente edición de este congreso espero compartir con ustedes la experiencia que tendremos en la atención domiciliada 4.0 que estamos a puntito de poner en marcha en el Valles Occidental Est. Hoy por hoy será Félix, al que ahora presentaré, el que presentará pues, tres muy interesantes experiencias en diferentes partes de España. Félix López, que va a ser la persona que va a moderar esta mesa, actualmente es director corporativo del área sociosanitaria de Ingesan Ola. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector, nos conocimos hace ya unos cuantos años, Félix, y Félix, aparte de su experiencia de 15 años en España, tiene también un aspecto que yo quiero destacar antes de darle la palabra, que es que tiene experiencia en diferentes países, no solamente en España. Él ha tenido responsabilidades en diferentes países europeos, con lo cual su visión no solamente es de las cosas que se hacen bien en España, sino también de otras que se hacen en otros países y que nos pueden aportar. Sin más, les dejo con Félix y con este interesantísimo panel que ahora Félix presentará. Muchísimas gracias, Pedro, muy amable por la presentación. La verdad es que tenemos un panel muy interesante. Hoy estamos ya casi en cierre de congreso. Hemos visto muchas ponencias y se ha hablado bastante poco del tema de la intervención en domicilio, a pesar de que es la preferencia principal de todos los mayores. Todo el mundo quiere preservar su calidad de vida estando en el domicilio. Hemos hablado mucho de coordinación sociosanitaria, hemos hablado mucho de los recursos, hemos hablado de presupuestos profesionales, pero poco de lo que quiere la gente realmente, que es permanecer en su domicilio cuanto más tiempo posible. Esta sesión va de ese abordaje, de esa intervención que podemos hacer mejorando toda la prestación de servicios en los domicilios. Tiene que ver con la necesidad de atacar todo el tema de la soledad no deseada de todas esas personas mayores que van perdiendo su red social por razones varias de complicaciones familiares o situaciones de deterioro físico, cognitivo, que no permiten hacer la vida activa que hacían hasta esos momentos, ¿no? Esto va de ver cómo seguimos conectados a la vida a través de los diferentes recursos que nos puede plantear la solución en el domicilio. Entonces, aquí tenemos ejemplos diferentes. Voy a presentar a los ponentes de intervención en una comunidad autónoma muy grande como es Andalucía, que tiene la teleasistencia en número más alto de todo el territorio español. Tenemos también una experiencia de trabajo en Castilla-La Mancha, que es un territorio con una desagregación poblacional que también implica otras necesidades a nivel de intervención profesional y de recursos. Y luego tenemos, finalmente, veremos cómo es la intervención a través de un concepto muy innovador en la ciudad de Barcelona, como son las superillas, y cómo se puede articular esa coordinación sociosanitaria, facilitando todo ese recurso compartido y cómo mejora la vida de las personas a través de esas intervenciones, ¿no? Entonces,
Para ser breve, hago la presentación del primer ponente, José Luis Prieto Rivera, que lo tenemos a la derecha. Bueno, es director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es licenciado en Derecho, máster en Comunidades Europeas, la Politécnica, funcionario de carrera, lleva una larga y dilatada trayectoria de más de 32 años en el sector sociosanitario. Ha estado en sus últimos capítulos, estuvo vinculado a la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor en la Consejería de Familia y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y actualmente, en su cargo presente, desde febrero del 23, ha sido nombrado el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia Andalucía, que es el cargo que actualmente ostenta y nos hablará del reto de la teleasistencia en su comunidad autónoma. Tenemos, por orden, tenemos a Gemma Rubio Mayol, juega en casa, Barcelona. Gemma es la directora del EAP 8 de Cucheras y es médico, como especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Dirección Ejecutiva de Hospitales, es experta en abordajes varios y es miembro asesora en salud comunitaria, representando al Consejo Superior y a la Unió del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Y es directora desde enero 22 en Cucheras, en EAP. Y luego tenemos a mi derecha, tengo a Gregorio Gómez Bolaños, es técnico superior en la Viceconsejería de Promoción, Autonomía Personal, Atención a la Dependencia, la Consejería de Bienestar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha pasado por su dilatada trayectoria por diferentes departamentos, actualmente también está vinculado como jefe de servicio en la Consejería de Infancia, Familia y Bienestar Social y tiene pues eso, dilatada experiencia en la comunidad autónoma y nos puede explicar sobre el modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es las series de presentaciones, luego abriremos turno de preguntas y concluiremos. José Luis, tuyo, 15 minutos. Bueno, buenas tardes. Agradezco en primer lugar a la Fundación, la oportunidad que nos da, de exponer aquí un modelo que yo creo que es de bastante interés. Agradezco a los presentes que hayan aguantado hasta el final y si alguien se queda dormido agradezco que en todo caso, su prudencia haga que sus ronquidos, no alteren el desarrollo normal de este acto, ¿no? Yo, como introducción, quisiera decir que tengo la sensación de que esto es un déjà vu. Esto ya lo he visto yo. Como decían los consellers que han estado aquí presentes, tanto el de Salud como el de Derechos Sociales, que se llevan muy bien y que hablaban de que ya hacía 40 años, bueno, no sé si hacía 40 años, hace 30, hace 25, quizá hace 15, hace 2 y hace 15 minutos, el tema de la coordinación sociosanitaria es algo que está latente y siempre decimos lo mismo. Pero los avances, aunque yo creo que la buena voluntad sí existe y se demuestra, y los consejeros se llevan muy bien, mis consejeras también, de salud y de inclusión social, y es cierto, que cada vez se ponen menos barreras. También observo que la visión que siempre se da de la coordinación sociosanitaria se hace desde la sanidad. Yo no veo los servicios sociales presentes, no veo el sistema público. Es más, cuando se hace referencia al sistema público, se hace desde la sanidad. Y cuando hay algún representante o algún profesional propio de los servicios sociales, trabaja en sanidad también, como a lo mejor algún trabajador social. Y eso pues no deja de llamarme la atención, lo cual me hace un poco retroceder en el tiempo y ver un poco que la coordinación que las palabras compuestas en el sistema público de servicios sociales suelen estar, como decía un ponente esta mañana, muy vinculadas a las lindes, pero a las lindes que tienen los demás y que no tienen los servicios sociales. Es decir, que cuando yo no llego a un sitio, pues se lo traspaso a este otro, ¿no? Es decir, con lo cual los servicios sociales son una especie de magma, los sociales son una especie de magma que tiene que hacerse cargo de aquello, que los demás consideran que no es suyo o que se financia insuficientemente. Y eso pues no deja de preocuparme porque sigue siendo cierto. Y para hablar en condiciones de igualdad o para hablar de qué podemos aportar cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Y de eso no se habla. Y tampoco se habla de financiación. Y tampoco se habla de que cuando hay cuidados intermedios, ¿en qué consisten los cuidados intermedios? ¿O es que acaso queremos
dejar libre. Esta mañana también ha habido alguien que ha dicho lo que tienen que hacer los trabajadores sociales es levantar a la gente de las camas para que las abandonen de las camas de los hospitales, de las camas sanitarias. Hombre, yo creo que eso es un poco exagerado. Primero porque me parece que esa no es la función de los trabajadores sociales en el ámbito de la salud. Al menos, vaya hambre. Espero que no te haya pasado nada. Si no, te hacemos la valoración de dependencia aquí en un momento. Bueno, el caso es que, bueno, pues eso decía, alguien decía, bueno, yo no creo que ese sea el problema. Sí es verdad que a lo mejor hay personas que no deben continuar ocupando una cama de 500 euros, pero una cama de 500 euros no puede ser sustituida por una cama de 50 o de 70. En el otro ámbito también ha habido otro ponente que nos ha dicho lo que cuestan. Excluyo al País Vasco y a Navarra porque ellos se lo guisan y se lo comen de otra manera. O sea, es decir, de tal forma que, o sea, entonces, bueno, pues quiero decir, algo habrá que hacer. O sea, es decir, algo habrá que aportar, algo habrá que acercar desde el punto de vista presupuestario. Y desde mi punto de vista, uno de los grandes olvidados ha sido efectivamente lo que es la atención domiciliaria y que es lo que se supone que es la clave, no solamente como se ha dicho en la presentación de lo que las personas quieren, sino lo que además se supone que Sanidad entiende que es correcto, o sea, es decir, la atención en el domicilio. No se ha hablado para nada del domicilio. Y volviendo al principio de lo que yo decía, es en qué somos fuertes los servicios sociales, en el domicilio. Estamos introducidos, estamos dentro. Sanidad no está dentro. Y no es fácil introducirse en los domicilios. Y sin embargo estamos dentro. Estamos dentro. Voy a presentar el caso de Andalucía porque representa una situación especial dentro del conjunto del Estado. Es decir, ¿por qué? Porque tiene una teleasistencia de gestión propia y directa, o sea, decir cosas que no sucede así, y que además esa gestión propia hace que además haya un continuo en la atención, es decir, no está dividida, no está parcelada la atención domiciliaria entre lo que es la atención de dependientes, de personas dependientes y las personas no dependientes, de tal forma que nos puede dar un continuum que incorpora tanto la prevención de la dependencia como la consecuencia que es la promoción de la autonomía personal. Aquí, en la primera transparencia que estamos viendo, lo que podéis observar es un poco, es decir, este es el inicio de la introducción de la tecnología en los servicios sociales, porque la teleasistencia representa exactamente eso. Lo que pasa es que no representa la tecnología que nosotros habíamos diseñado porque la diseñaron otros por nosotros. Y durante mucho tiempo no ha habido un modelo de servicios sociales tecnológico. Lo que ha habido es un modelo ajustado a las plataformas o a las tecnológicas, o sea, decir, que nos querían vender lo que entendían que era necesario para ellos. Y hemos tenido tantos modelos, o sea, decir, como plataformas tecnológicas o como proveedores de servicios. Todo esto comienza en el año 1999, cuando el inserso de la época, el inserso con N, porque luego se reprodujo como se producen las esporas, o sea, decir, y apareció el inserso con M. O sea, decir, con lo cual no sabemos si es lo mismo o es una reproducción, o sea, decir, o es un fantasma sobrevenido, ¿no? Entonces, el inserso con N, o sea, decir, empezó un plan piloto con las comunidades autónomas, curiosamente no con las comunidades autónomas. Entonces, era un proyecto piloto en el que el intermediario era la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Por qué? Porque como era un proyecto estatal, lo que se trataba era obviar el poder de las comunidades autónomas y entonces los ayuntamientos que querían adherirse a los proyectos, o sea, se adherían directamente al convenio de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, desde entonces ha llovido mucho, ya todas las comunidades autónomas tienen la teleasistencia en su seno, unas con mayor o menor fortuna, y tienen un desarrollo, más o menos, no voy a encenderme en el desarrollo, pero sí en dos cosas. En la aparición de la ley de dependencia, en la cual la teleasistencia aparece como un elemento que coadyuva o que continúa o que complementa al resto de los servicios y prestaciones y sigue teniendo esas características de ser un servicio low cost, un servicio barato y un servicio que gustaba mucho también a los políticos y sobre todo a los familiares de las personas. ¿Por qué? Porque decían, las personas están seguras y eso daba seguridad no tanto a la persona sino a sus familiares y por eso era una cosa que se vendía mucho. Ahora bien, en el ranking de precio estaba en el precio más bajo, o sea, es decir, siendo notablemente alto. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico ha hecho que el abaratamiento, o sea, es decir, del servicio de teleasistencia haya sido muy rápido. En el año 2019 tenemos un hito, y es que desde el Ministerio, o sea, es decir, se establece el criterio de lo que se denomina teleasistencia avanzada. El criterio de teleasistencia avanzada es un concepto que a lo largo del tiempo ha variado. O sea, es decir, al principio la teleasistencia era aquella teleasistencia que tenía unidad móvil, que se desplazaba al domicilio. Y ahora no. Cuando lo definió el Ministerio, era una teleasistencia que se suponía que contenía
coordinación sociosanitaria y otra serie de servicios en el domicilio que trascendían lo que era la propia seguridad. Ahora bien, desgraciadamente la teleasistencia avanzada ha terminado desapareciendo como concepto, puesto que en el Ministerio, la teleasistencia ahora se considera como ha habido una especie de paso atrás, y es que ahora ha vuelto a ser complementaria de todo lo demás. Nosotros no pensamos, este es el volumen que tenemos de personas en teleasistencia, son 260.000 personas, es posiblemente la teleasistencia más grande, universal. De las 260.000, 120.000 son dependientes. El volumen os podéis imaginar, 15.000 llamadas diarias, 5 millones de llamadas al año, etcétera, etcétera, ¿no? Las llamadas entrantes, fundamentalmente son puramente para tener conversación o contacto, lo cual nos pondría en relación un poco con la soledad no deseada, por salud o emergencias, la mayoría de ellas y tal, y muchas de ellas todavía quiere decir que esto de la tecnología no funciona bien porque muchas de ellas son de asistencia técnica, es decir, que no funciona el aparato, que funciona regular, ¿no? La tipología de las llamadas siguientes, fundamentalmente, es relativa a los seguimientos que se hacen sobre las personas. En este punto tengo que hacer un inciso. En Andalucía tenemos una cierta coordinación sociosanitaria a través de la teleasistencia, puesto que las citas médicas se realizan a través del servicio de teleasistencia y además, el seguimiento y la movilización de las urgencias también se hace a través de la teleasistencia con un acuerdo con la Consejería de Salud. Esta es un poco la distribución, no voy a entrar a lo complejo que es el territorio andaluz, también los consellers que nos hablaron antes, hablaban de la complejidad del despliegue, de una atención integrada, hablando de las diferencias, de las diferencias territoriales. Bueno, pues las diferencias territoriales en Andalucía son muy grandes, es un territorio muy extenso, y ahí, bueno, podéis ver un poco, no me voy a extender porque si no... Bueno, las características que os decía antes y que es lo importante de esta experiencia propia. Es decir, y es que toda la teleasistencia tiene una línea de continuidad. Es decir, tenemos 3 fórmulas de acceso. Una son los propios dependientes, de los cuales ya he dicho antes que hay antes 129.000 personas. Las personas, la teleasistencia en Andalucía está universalizada. Es decir, las personas a partir de 65 años, con independencia de que sean dependientes, valga la redundancia, pueden acceder a la teleasistencia a través de una tarjeta denominada tarjeta 65, que da una serie de ventajas a las personas mayores, entre ellas la prestación del servicio de teleasistencia. Y luego también las personas con discapacidad pueden acceder, aunque no tengan la edad de 65 años ni sean dependientes, a través del servicio de teleasistencia. Hay una cuestión que siempre se relaciona. Antes hemos dicho que la tecnología llegó tarde a los servicios sociales, y también es cierto que se habla mucho de la brecha generacional y que las personas, que atendemos, que en su mayor parte, en el caso de la teleasistencia y de la ayuda a domicilio, son personas que en una mayoría rondan los 80 años o más, y es un poco la brecha tecnológica. Bueno, pues ahí se puede observar que esa brecha tecnológica está empezando a ceder. En el año 2011, los que entraron, la utilización del móvil era de un 32,80, el ordenador era bajísimo, Internet 340, el correo electrónico tal. Y en el 2023 este es el uso, que los usuarios han declarado tener sobre este tipo de elementos, bueno, creo que en esto, de todas formas, la pandemia hizo estragos, pero también hizo que se avanzara mucho en el uso de las nuevas tecnologías por parte de las personas mayores. De acuerdo, me voy a saltar eso porque si no, no vamos a acabar nunca. Bueno, aquí un poco están los 4 elementos, que nosotros queremos para desarrollar, un sistema de teleasistencia integrado, un sistema de atención domiciliario integrado. El primero, como pone ahí, es un error, porque si lo que queremos es que la teleasistencia sea una vía de diálogo del usuario con la ciudadanía, lo que queremos es hacer amigos de todo universal, y no es eso. Hay un error. Es que la teleasistencia es la vía de diálogo de la administración con la ciudadanía, para redistribuir, distribuir, organizar los servicios en el domicilio. Ese es nuestro concepto de la teleasistencia. Es decir, la teleasistencia no debe acompañar al resto de los servicios. La teleasistencia no es algo que va como la tapa en el bar. La teleasistencia es el elemento primordial, es la plataforma tecnológica desde la cual los servicios en el domicilio van a ser redistribuidos. Y entiendo como servicios en el domicilio y desde el ámbito del catálogo de dependencia todos aquellos, que están en el domicilio. Y son todos, menos la residencia. Es decir, son el centro de día, son la ayuda a domicilio
y son las prestaciones económicas que redundan en el beneficio como la prestación vinculada. Lo que queremos también es que la atención esté centrada en la persona, por eso lo primero que hemos hecho ha sido mirar hacia las personas, porque esto es otro de los clásicos de los servicios sociales, ¿no? O sea, es decir, inventamos fórmulas, o sea, es decir, las aplicamos y al día siguiente ya estamos hablando de que estamos atendiendo a las personas centrados en ellas mismas. Bueno, pues no es verdad, o sea, es decir, eso no es cierto, o sea, eso exige un perfilado obvio, o sea, es decir, que individualice las necesidades de las personas y sobre todo lo que quieren. Generalmente les damos lo que nosotros queremos. Antes también se ha dicho, y justo en la introducción que ha hecho el presentador, que las personas tienen algo que decir, y yo creo que tienen que decir. Es que las personas tienen que decir lo que quieren, no solamente lo que nosotros queremos que quieran, que es muy diferente, ¿no? Y en ese sentido, bien. Seguridad en su domicilio sin aislamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos es que la gente esté segura, que no queremos que se pierda ese concepto de la seguridad, pero lo que queremos es que la teleasistencia saque también a las personas hacia afuera. Es decir, que el entorno no es el sillón de la casa, el entorno es el entorno del barrio, es el entorno comunitario. Y en este sentido, o sea, decir, esa es la proyección. No queremos que las casas se conviertan en residencias ni en hospitales, aunque por ahí me temo que van muchas de las cuestiones, o sea, decir, de la tecnología, sino lo que queremos es que las personas en sus casas sean visibles para el resto y para ellos mismos. Y finalmente, o sea, decir, se trata un poco de enlazar todos los recursos tal. Para lo cual, o sea, decir, lo que se va a hacer es una gran inversión para cambiar el modelo, que es un modelo hasta ahora clásico, con algunos ribetes de teleasistencia avanzada, y lo que vamos a hacer es, por cierto, que me ha llamado mucho la atención que nadie haya hecho referencia. Estamos en un momento de oportunidad. Es decir, la Unión Europea, en su amplia bondad, o sea, decir, nos va a dar unos fondos, nos está dando unos fondos MRR, o sea, decir, que son importantísimos, o sea, decir, para dar un gran avance a lo que es la tecnología, o sea, decir, y fundamentalmente en el ámbito de servicios sociales. La inversión que nosotros vamos a realizar en el ámbito de la tecnología en el domicilio, que va a superar los 160 millones o unos 102 procedentes de fondos MRR y el resto propios, vamos, ya digo yo que en un siglo no hubiéramos conseguido ese avance de presupuesto. O sea, es decir, de tal forma que eso es fundamental. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer que se van a adquirir más de 400.000 dispositivos, o sea, decir que dispositivos de teleasistencia avanzada que, o sea, marquen el perfilado de las personas, o sea, decir, que permitan, o sea, decir, determinar un aviso. Me da aquí el moderador. Bueno, entonces, ahí simplemente lo que he hecho es un poco lo que ya acabo de explicar. O sea, todos los servicios que confluyen en el domicilio deberían ser distribuidos. Ahí vemos que hay una desigualdad. Ahí vemos que la confluencia de la ayuda a domicilio con la teleasistencia es la mayor. De los 152.000 hay 101.000 que sí tienen los dos servicios, pero sin embargo la confluencia entre el centro de día, el SAD y la teleasistencia y las diversas combinaciones son bastante escasas, ¿no? Bueno, estos 400.000 dispositivos, como decía antes, lo que van a permitir, o sea, decir, es dispositivo de teleasistencia avanzada, que lo que van a hacer, o sea, decir, es fundamentalmente establecer perfiles de atención en el domicilio en función del movimiento, de la frecuencia de las caídas, de los consumos, o sea, decir, que realicen los usuarios, etcétera, etcétera. Y aquí finalmente, o sea, decir, están los proyectos transformadores que van vinculados a esta revolución de la teleasistencia, o sea, decir, a esta revolución tecnológica, como es un sistema predictivo, o sea, decir, que nos permita mediante técnicas de inteligencia artificial hacer el tratamiento global de los datos que vamos a obtener, o sea, un sistema colaborativo y de teleformación. Un estudio del perfilado, o sea, decir, a través del estudio de todas las personas dependientes y tal, y por cierto, también tenemos un proyecto piloto del que no voy a hablar, pero porque aquí se habla mucho de cuidados intermedios para personas de más de 50 años y tal, ¿no? Bueno, yo aquí lo único que quería decir, y con esto termino ya definitivamente, o sea, decir es, bueno, pues eso, que me da la impresión de que estoy viendo lo que ya he visto, que esto es una especie de regreso al futuro o regreso al pasado, ya no sé cómo llamarlo exactamente, ¿no? Y que efectivamente, o sea, decir, sin financiación no hay convergencia. Y ahora mismo, para que os hagáis una idea, ya sé que lo sabéis, pero no es malo reiterarlo, ya sé que el Ministerio ha subido la financiación y ha multiplicado las obligaciones. Vamos a ver, entonces quiero decir, no ha equilibrado el presupuesto. La ley de dependencia está infrafinanciada. O sea, las obligaciones que el Estado tiene respecto a la ley y que figuran en la ley de dependencia es financiar el nivel mínimo. Y el nivel mínimo es el que procura el acceso a los servicios y prestaciones del catálogo. Pues para que os hagáis una idea, la ley de dependencia se financia por usuario, por grado, no por servicio. Por ejemplo, el grado 3 tiene un importe de 290 € al mes. Bueno, pues en Andalucía
cuesta 1.740 la residencia de mayores, 2.300 la de discapacitados. Es decir, estamos hablando de unos porcentajes de financiación que van del 7 al 10, al 4. Es decir, esto es absolutamente absurdo. Como paradoja, simplemente decir que justamente la prestación por cuidados en el entorno familiar, a la que nosotros queremos integrar también a través de la teleasistencia, porque entendemos que es un poco coger el dinero y corre y no tenemos control sobre ella, o sea, decir, sobre todo a los cuidadores, o sea, decir, que formen parte de la teleasistencia como agentes intervinientes. Bueno, pues curiosamente, lo mejor financiado, o sea, decir, por el Estado en relación al coste de la prestación económica y su financiación es la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, justo la que se penalizaba porque se decía que había que priorizar los servicios sobre las prestaciones. Una paradoja que es existente en la actualidad. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, buena tarde. Bueno, estamos ya terminando el congreso y supongo que estaréis un poco cansados. Yo, a añadir a la presentación que ha hecho Félix, es decir, deciros que bueno, yo vengo de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Bienestar Social. Soy de un pueblo de La Mancha. Supongo, espero que no soy de ese pueblo que no se quería acordar, Don Quijote. Pero sí que hablar de lo sociosanitario me lleva a mí al Quijote, porque creo que tiene una cierta dosis de idealismo hablar de esto. Yo, como decía Félix en la presentación, trabajé hace mucho tiempo, antes de que se elaborara la ley de dependencia y después, en temas de mayores y en temas de dependencia. Después he tenido otras responsabilidades, he sido director general de Servicios Sociales de Atención Primaria, de Atención a la Infancia, y ahora he vuelto. Y cuando me enteré de este congreso, yo me inscribí para asistir al congreso, para aprender, para ver cómo estaba el estado de la cuestión. Es decir, y creo que para aprender lo primero que hay que hacer es reconocer la ignorancia, porque difícilmente se puede aprender si no se reconoce la ignorancia. Y sobre este tema, normalmente cuando alguien se sube aquí, parece que lo sabe todo. Parece que lo sabe todo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Pero viendo lo que se ha avanzado, dices, este problema es complejo y probablemente no tengamos todas las soluciones. Yo creo que con esta humildad, con esta dosis de humildad, hay que afrontar el tema. Pero hay dos cuestiones que sí se han dicho esta mañana. Es decir, la coordinación sociosanitaria es necesaria, la coordinación sociosanitaria es eficiente y es compleja. Y la complejidad deriva de muchas situaciones. También de la financiación, porque si esto no fuera barato, pues evidentemente, seguramente que tendríamos la mitad de los problemas o una parte de los problemas resueltos. Bien, hecho esta pequeña introducción, a mí es que me gusta hablar con el corazón. Sé que en estos foros hay que ponerle un poquito de cabeza y sé que en estos foros pues, también tenemos la obligación de hablar con datos. Y este era un poco el motivo por el que yo me quise apuntar a este congreso, hemos expuesto un póster sobre teleasistencia avanzada en Castilla-La Mancha, que estaba ahí expuesto junto a los demás póster, porque me parece que es una apuesta importante, una apuesta de presente y sobre todo de futuro. Y yo creo que esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que apostar no solo por lo que nos da resultados hoy, sino por lo que nos va a resolver problemas mañana. Y esto creo que el cortoplacismo, que a veces se utiliza en todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito político, dificulta también mucho aquellos proyectos que, como decían esta mañana con la imagen de la catedral, no vamos a ver nosotros los frutos. Con lo cual, yo creo que también tenemos que armarnos, si queremos abordar lo sociosanitario, de una carrera de fondo que probablemente no veamos los frutos en poco tiempo. Pero sí que, hablando de lo micro y lo macro, que también ha salido esta mañana, es decir, creo que es importante reconocer las dos realidades. Y yo creo que el nivel macro es importante, sobre todo para este tema. Y este tema requiere un planteamiento estratégico. Requiere un planteamiento estratégico que parta siempre de dónde venimos, dónde estamos y, sobre todo, hacia dónde queremos ir. Y aquí hay que considerar el entorno, hay que considerar las tendencias,
Hay que ver los recursos que tenemos, los recursos que necesitamos, a qué riesgos nos estamos exponiendo, cuáles son las expectativas, las oportunidades y también qué piensa la gente. Porque a las personas no les preguntamos muchas veces, aunque sí sabemos, y esto yo creo que probablemente no lo discuta nadie, porque además el CIS, el tan cuestionado CIS, en sus encuestas periódicas pregunta, creo que sigue preguntando a las personas dónde le gustaría ser atendido cuando fuera mayor o cuando sea dependiente. Sistemáticamente, la mayor parte de la gente, y esto no ha cambiado ni desde la ley de dependencia ni antes de la ley de dependencia, sigue optando por envejecer en su domicilio y en su entorno. Y esto es una realidad que yo creo que no hace falta ni siquiera que lo preguntemos, porque yo creo que tenemos que partir de algunas evidencias. Bien, yo creo que es importante a la hora de partir ver que esto que cuando yo estudiaba nos decían que era una pirámide de población, ya en el año 2007, cuando se pone en marcha la ley de dependencia, ya veíamos los riesgos que esta pirámide de población tenía, que se empezaba a parecer a un rombo, que ya en el 2020 esto no es una pirámide, sino es un rombo. Pero va a ser una pirámide invertida para el 2050. Y esta es la tendencia demográfica. No me voy a detener mucho en explicar cuáles son las consecuencias y qué efectos tiene en el tema de las personas dependientes que pueda haber, porque sí que es verdad que cuando hablamos de dependencia parece que estamos hablando de personas mayores, pero es verdad que la mayor parte de las personas dependientes son mayores, pero no la mayor parte de las personas mayores son dependientes. Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que el territorio también hay que tenerlo en cuenta, porque yo creo que la ley de dependencia la hemos criticado todos la hemos criticado, pero yo algunas veces la he defendido y la voy a defender, porque creo que la ley de dependencia supuso una definición de lo que era dependencia, que hasta entonces no existía. Y un baremo que nos guste o no determina cuándo uno tiene un grado 1, cuándo tiene un grado 2 y cuándo tiene un grado 3. Y eso se aplica en todo el territorio español, lo cual homogeneizó bastante la atención a la dependencia, aparte de crear un derecho subjetivo. ¿Qué es lo que no hizo la dependencia? Establecer un catálogo que fuera más o menos homogéneo en todo el territorio. Ni siquiera abordó los temas de coordinación sociosanitaria, que lo dejó como en manos de las comunidades autónomas, lo cual era bastante complicado. Pero yo creo que cada uno, a la hora de planificar las respuestas, tiene que darse cuenta en qué territorio está. Castilla-La Mancha, lo mismo que Andalucía, lo mismo que Castilla y León, es un territorio muy extenso, con poca población, tenemos poco más de 2 millones de habitantes, envejecida en porcentajes quizás como la media nacional, pero claro, aquí hay un factor importante de lo que no se ha hablado mucho hoy, es el medio rural. Tenemos municipios donde el porcentaje de población mayor es superior al 50%. En los pueblos pequeños, la mayor parte de la población, más del 50% en muchos de ellos, son personas mayores. En Castilla-La Mancha tenemos 919 municipios. Es decir, establecer un parámetro común de costes de prestación del servicio es muy complicado. El Ministerio paga el nivel mínimo por persona, pero el coste de prestar servicios y llevarlos a municipios muy dispersos no es el mismo. Con lo cual yo creo que aquí hay que seguir hablando mucho de financiación del sistema, que a pesar del esfuerzo que se ha hecho en los últimos años de financiación del sistema por parte del Ministerio, todavía no llega, como bien decía el compañero, al 50% que era de lo que se hablaba cuando se puso en marcha el sistema de la dependencia. Bien, pero Castilla-La Mancha es un puntito en la Unión Europea, y yo creo que muchas cosas de lo que nos pasan y de las respuestas que tenemos que articular, yo creo que no las podemos construir desde ese puntito rojo que es una comunidad autónoma. Y yo creo que el mundo es mucho más grande que una comunidad autónoma. Y como decía Nicolás de Cusa, es decir, esto nos pasa un poco a todos, también a nivel de profesiones, donde quiera que se haya el observador pensará que está en el centro. Esto nos pasa con las profesiones, ¿no? Es decir, el farmacéutico cree que el mundo gira en torno a la farmacia, el trabajador social cree que el mundo gira en torno al trabajo social, el médico en torno a la medicina. Los sociólogos no creo, pero también, es decir, probablemente pensamos que el mundo lo construimos nosotros. Es decir, pero esto es un etnocentrismo que no se sostiene, porque cuando nos dibujan el mapa se podía dibujar así.
y es rigurosamente igual de científico dibujar el mapa invertido. Es decir, y aquí no aparecemos en el centro. Es decir, el mundo es mucho más amplio que, aunque sea el mapa político, lo podemos dibujar de otra manera. El mundo es muy grande y las cosas que suceden en una comunidad autónoma y en un municipio a veces no se originan en el municipio ni en la comunidad autónoma. El ejemplo más claro, antes yo esta diapositiva la tenía que explicar mucho, pero con la pandemia no hace falta que la explique. Un virus que surge en China nos ha dado la vuelta al mundo y nos ha cambiado la vida a mucha gente. Con lo cual, cuidado con las fronteras. Yo sí quería hacer una anotación de currículum. Desde hace tiempo me he colocado en espacios de intersección. Sé que son poco recompensables, son poco gratificantes, son duros, difíciles, con pocos resultados, pero me he colocado siempre en un espacio de intersección, en el nivel técnico y político y en el nivel de la coordinación, no solo en el ámbito sociosanitario, también en el ámbito socioeducativo. Cuando yo trabajaba en infancia, evidentemente había muchas cosas que ver con el sistema educativo, también con vivienda, también con el sociolaboral, porque la exclusión social tiene también mucho que ver con las causas y con las respuestas que se dan desde esos espacios intermedios. Yo creo que en Castilla-La Mancha la población no ha crecido mucho, tampoco ha decrecido, pero lo que sí que ha crecido es la población mayor de 65 años y lo que ha crecido y seguirá creciendo, salvo con ese lapsus del 2021, que os podéis imaginar que fue fruto del impacto de la COVID, que dañó principalmente a las personas mayores, pero bueno, la tendencia sigue siendo a que la población sobreenvejecida, las de más de 85 años, seguirá creciendo. Y las prestaciones del sistema de dependencia en Castilla-La Mancha, si hacemos una correlación con la población mayor de 85 años, vemos cómo ha ido evolucionando, porque también a mí me gusta tener un poco recorrido histórico de las cosas, y vemos que cómo se notó en Castilla-La Mancha a partir del 2011 la política de recortes, que afectó al sistema de la dependencia brutalmente. Recuperarnos de eso está costando. Todavía no hemos llegado a atender a una población similar a la población de más de 85 años. Pero yo creo que el crecimiento de los recursos tiene que ir de alguna manera relacionado con algún parámetro. Y es verdad que no todos los dependientes son mayores, pero fundamentalmente y mayoritariamente sí que lo son. Y bueno, respecto a las prestaciones del sistema de dependencia, pues bueno, dentro de la cartera de prestaciones que se establecen en la ley, ¿en qué está creciendo Castilla-La Mancha? Pues fundamentalmente, si lo veis, lo que más crece es la teleasistencia, que hemos pasado de atender a 4.872 beneficiarios a 27.000 desde el año 2015 al 2023. Es un crecimiento del 458%. Es decir, sin embargo, las residencias, que también es un recurso que en el año 2015 atendíamos al 21% de las personas en atención residencial, ahora pasamos a atender al 12,95%. La apuesta es clara por la teleasistencia, por la ayuda a domicilio, por las prestaciones vinculadas al servicio, intentando promover que las personas envejezcan y sean atendidas en su propio entorno. Pero lo importante es que tengamos claro el modelo, porque es verdad que los modelos necesitan financiación, pero la financiación no se consigue si no tenemos modelos claros. Y esto es una cosa que yo, que me he situado en ese espacio de intersección técnico-político, también es muy importante. Si el consejero de Hacienda, el consejero de Sanidad tiene poco que explicarle para decirle que necesita más recursos. El de Bienestar Social tiene que explicar mucho. Entonces yo creo que es importante, porque el presupuesto de Bienestar Social comparado con el sanitario es que es una ridiculez. Pero sin embargo, seguimos quejándonos de que no tenemos presupuesto, pero lo que tenemos que tener es un modelo claro y defenderlo y exigirlo, porque cuando no se tienen claras las necesidades es muy difícil que nos lleguen los recursos. Pero yo creo que el modelo es, decimos, atención centrada en la persona. Bueno, podemos discutir mucho sobre esto y podemos teorizar mucho, pero lo importante es no perder ese factor humano y de cuidados que hay en cualquier relación, que en la teleasistencia se da a distancia porque incorpora elementos tecnológicos, pero también en algún momento la presencialidad yo creo que es importante. El servicio de domicilio en Castilla-La Mancha ha crecido de esta manera. Es un crecimiento importante, significativo,
cuantitativo. Es verdad que hay que crecer no solo en número de personas que atienden, sino en calidad de la atención. Aquí queda mucho por hacer. Esto es lo que pasó en Castilla-La Mancha en la curva de casi todas las prestaciones, como a partir del 2012 se empiezan a reducir incluso cuantitativamente el número de beneficiarios y cómo estamos creciendo paulatinamente con la ayuda a domicilio. Y un recurso que sí que en Castilla-La Mancha ha tenido bastante extensión, yo creo porque ha encajado bien con la geografía de Castilla-La Mancha, con el medio rural, porque estas 156 viviendas que hay, que son viviendas tuteladas, que son viviendas pequeñas, que ahora encaja muy bien con la fórmula de la antiinstitucionalización, es decir, porque son viviendas para 8 o 10 personas, donde la convivencia es importante y donde el factor principal es la soledad, es evitar la soledad. En Castilla-La Mancha no se ha abandonado nunca este modelo y sí que ha seguido creciendo y ahora mismo tenemos en toda la región 156 viviendas. Y este ha sido el crecimiento, un crecimiento importante hasta el 2010. A partir del 2010 se frena y ahora seguimos recuperándonos lentamente. Y un servicio novedoso, porque en esto, cuando hablamos de atención, en todos los ámbitos siempre damos importancia a la prevención, pero en el ámbito del discurso, en el ámbito de las políticas, poco destinamos a los programas de prevención por varias razones. Porque no se ven, porque son intangibles y porque son más difíciles, porque no están asentadas y porque hay que tener una cierta dosis de compromiso y de creatividad para poner programas preventivos. En Castilla-La Mancha sí que a partir del año 2015 empezamos a crear estos servicios que son como centros de día, en algunos casos itinerantes, donde las personas no van todos los días, sino van unos días a la semana a hacer rehabilitación, a hacer talleres de memoria, a hacer actividades que de alguna manera tienen un componente predictivo, o sea, preventivo y de promoción de la autonomía personal y que en Castilla-La Mancha hemos apostado por ello. Recientemente el Grupo Senda nos ha dado un reconocimiento y una mención por este programa porque se centra en aquello que hablamos y que luego casi nunca hacemos. Bueno, estos son los datos del proyecto, como la diapositiva está ahí, la podéis ver más despacio, y la teleasistencia, este es el crecimiento. Es decir, tenemos evidentemente menos beneficiarios de teleasistencia que en Andalucía, pero este es un poco el crecimiento en tanto a terminales y a número de personas atendidas por el servicio de teleasistencia. Y el servicio de teleasistencia es un servicio cargado de futuro. Primero porque a nosotros en Castilla-La Mancha nos puede permitir, complementado con otros recursos de proximidad, como la ayuda a domicilio, como los centros de día, como los programas de envejecimiento activo, como los centros de salud, como la medicina preventiva. Todo eso puede servir. La tecnología nos puede ayudar a que las personas permanezcan en su propio entorno, que es donde quieran estar. Porque aquí ayer creo que se intentó decir algo, yo creo que se dijo, que el entorno familiar, doméstico y social es un factor fundamental en los cuidados. Es decir, fundamental y además muy eficiente, muy costoso. No lo paga la administración. Es decir, pero yo creo que la tecnología, curiosamente, que tiene esa imagen de fría, antihumana, nos puede ayudar a que las personas tengan la sensación de seguridad y poder permanecer en su propio... Voy cortando. Bien, y poder permanecer en su propio entorno. Yo creo que Castilla-La Mancha ha hecho una apuesta seria por la ayuda a domicilio, ha sacado un nuevo pliego de condiciones para contratar el servicio, ahora mismo lo tenemos con Tustal, el procedimiento está en licitación y yo creo que es un servicio en el que hemos introducido mejoras cuantitativas y cualitativas en el servicio de teleasistencia. Queremos mantener un crecimiento cuantitativo en número de terminales y de beneficiarios anuales y crecer entre 1.600 terminales y 5.000 personas al año. El presupuesto de licitación para 4 años son de 54.268.764 IVA incluido, y esto se ha podido hacer, como os decía el compañero, financiado con fondos europeos que sí que financiaban este impulso a la digitalización. En definitiva, lo que queremos es estar cerca de las personas y que las personas no se sientan desatendidas, porque muchas veces lo que ponemos encima de la mesa es cómo defendemos nuestro trabajo y nuestra profesión, pero nuestra profesión se hace grande si somos capaces, como profesionales, de dar respuestas a las personas. Estos son programas de apoyo que se hacen y este es un poco el
el cartel que hemos puesto y que ha estado expuesto y que lo podéis ver, y que no me detendré mucho tiempo porque creo que ya no tengo nada más de tiempo. Y bueno, termino dando las gracias y poniendo mi correo electrónico por si alguien quiere hacer una buena sugerencia. Buenas tardes, buena tarde. Es para mí un honor hoy estar aquí en representación de este proyecto y quería agradecer la invitación pues, a la Fundación Edat i Vida, al Comité Científico, al senyor Pedro Cano com a president d'aquesta taula i al nostre moderador, el Fèlix López. Té per títol això, Atenció Integrada Social i Sanitària a Barcelona Ciutat. ¿De dónde venimos? En Barcelona tuvimos la oportunidad de integrar la atención social y sanitaria en el domicilio a través del modelo de SAT de proximidad. Entonces, el SAT de proximidad pues, tiene profesionales de atención directa y que son los trabajadores familiares y los asistentes de limpieza, organizados en equipos de 10-15 personas y organizados por islas de atención conjunta. Estas islas van habitualmente entre 80 y 90 personas usuarias. Son de un territorio concreto y esta nueva organización permitía pues, identificar referentes tanto sociales como por área básica de salud, algún referente del sistema de salud, ¿no? Entonces empezamos a trabajar conjuntamente. Entonces, la primera experiencia fue en la primera isla del SAT de Belapicina, con el proveedor que es Suara y con el equipo sanitario del CIS Cocheras. Esto fue pues, antes de la pandemia, 2018-19. Esto se paró durante la pandemia y hemos retomado el proyecto durante el 2022 y ya ampliándolo a 3 islas. Estas 3 islas pertenecen las 3 al territorio del CIS Cocheras. Explicaros para la gente pues, que no conocéis el CIS Cocheras. El CIS Cocheras es un centro integral de salud en el que tenemos un área básica, un centro de urgencias de atención primaria, un hospital de atención intermedia, hospital de día y la rehabilitación territorial. Entonces, gracias a la firma del protocolo, ¿no?, en atención integral, social y sanitaria en enero del 2023, pues, es uno de los proyectos a desplegar en la ciudad de Barcelona y pertenece pues, a uno de los proyectos de la Agencia Integral Social y Sanitaria. Entonces, para ponernos en contexto de la atención, del SAT de proximitat, personas atendidas 21.324, las cuales podéis ver, 80% de un SAT LAPAD y el 20% del SAT social. Entonces, por horas de atención mensuales de trabajadores familiares o de asistentes de limpieza, de grau 3, 33,3 horas al mes, del 2, 25 horas y del grau 1, 16,5. ¿no? Entonces, de esto vemos que el 70% hay un nivel de autosuficiencia alto, el 25% de mediana autosuficiencia y el 15% de autosuficiencia muy baja. Hay una alta coincidencia en la población SAT con un GMA de riesgo alto o moderado, de acuerdo en el análisis del 2019. Entonces, ¿en qué consiste este SAT? Para entenderlo, primero, una isla pues es una unidad territorial, es flexible, entonces pertenece a un centro de servicios sociales y un área básica de salud. Entonces, están en un mismo distrito y pertenecen entonces a la misma zona sanitaria. Y tiene como característica que te puedes mover por ella entre 15 y 30 minutos a pie. Esto conlleva que tengan una población entre 6.000 y 10.000 habitantes, que haya una horquilla de entre 90 y 140 usuarios y entre 250 y 600 horas semanales de servicio. Esto incluye pues, a equipos entre 10 y 14 profesionales de trabajadores familiares y de asistentes de limpieza por isla.
Entonces, cada persona atendida tiene su TF, ¿no? Trabajadora familiar como referente profesional y además hemos añadido una enfermera de referencia por cada una de las islas. Entonces, ¿qué estamos trabajando y qué vamos a desplegar? Por un lado tenemos el equipo motor y por otro lado el equipo de atención. Entonces, estamos haciendo una formación que es bidireccional, porque lo primero de todo es presentarnos y conocernos, ¿no? Hacer un glosario de salud y social común, porque hay que entendernos. Y aunque parece mentira, pues utilizamos lenguajes diferentes, ¿no? Formación sobre fragilidad y síndromes geriátricas, sobre enfermedades crónicas, sobre salud mental y bienestar, que esta no la llevamos a cabo porque desde la propia formación del proveedor de Suara pues tienen una y lo que no vamos a hacer es duplicidades, ¿no? Hicimos una sesión ahora en el plan de fragilidad de verano en el que lo hizo pues, nuestra nutricionista comunitaria, que son una de las nuevas figuras que tenemos en Cataluña con personal de enfermería. Y después una sesión que pone pendiente, pero no, que está realizada entre la fisio comunitaria, que también es uno de los perfiles comunitarios que tenemos, con enfermera. Entonces, sí que deciros que cuando hablamos de enfermedades crónicas, no pensemos en dar información de forma estandarizada. Entonces, no podemos ir con el chip de, bueno, la normalidad es la normalidad de los usuarios, las TF son nuestros ojos y nuestros oídos en los domicilios y esta formación tiene que estar adaptada, es decir, para que todos lo puedan imaginar. Si un usuario tiene los tobillos hinchados, ¿no? Tiene edemas y esa es su normalidad, el cambio y dónde tiene que saltar la alarma de aviso para que esto funcione es si esos edemas, ¿no? Esa hinchazón, pues a lo mejor llega hasta las rodillas o los muslos, ¿no? Entonces va por aquí, no es formación en el sentido más estricto y puro. Entonces, por otro lado, establecer los canales de comunicación. En prepandemia tuvimos un teléfono que se desvirtuó durante la pandemia, ahora mismo estamos a través de correo electrónico y estamos mirando diferentes fórmulas. Por otro lado, el análisis de datos, conferencias de casos, las trabajadoras familiares se reúnen con su coordinación pues, X horas al mes, ¿no? Y entonces nosotras intervenimos desde el punto de vista de salud en sus sesiones, las compartimos de manera de poder tratar dudas, casos y hasta pues, tener información de cierta complejidad y diagnóstico. Y por otro lado, pues compartir los diagnósticos al alta del SAT. ¿Qué queremos conseguir? Pues un modelo integral social y sanitario, conocer a los usuarios del ámbito, un mejor control del paciente frágil, lo que decía, son ojos y oídos allí, por lo tanto, optimizar los recursos, proactividad, seguimiento, evitar derivaciones innecesarias a urgencias, ¿no? Urgencias hospitalarias y siempre buscando el recurso adiente, ¿no? Y por otro lado, pues disminuir unos costes a medio término. Entonces, las 3 islas integradas, una es Vilapicina Cocheras, otra es Vilapicina Escocia y otra es Vilapicina Fabra Sud. Estos son los años de creación, 2018 y esta última 2022. Entonces, iré pasando el tema datos un poco rápido porque si me entretengo creo que hoy no vamos a cenar. Primeros resultados. Sobre todo son datos descriptivos, pero que llega un momento que hay un cruce de datos que parece, bueno, que es muy interesante y que nos da mucha información. De estos primeros resultados vemos que de las 3 islas, por hombres y mujeres, predominan pues, los casos de mujeres. Hay un 70% de mujeres respecto a un 70% del de todo Barcelona ciudad. Vale.
De edad mediana, vemos que la edad mediana es en mujeres de 82, en hombres de 78 años y que de ambos estaría en 81 años. Por lo tanto, es una edad mediana elevada. Entonces, por grupos de edades, vemos que el 82% es mayor de 65 años, el 73% es mayor de 75 años y el 50% es mayor de 85 o más. Entonces, personas atendidas por grado de dependencia o nivel de discapacidad. Entonces, vemos que mayoritariamente atendemos personas del nivel del grupo 2 de dependencia, exactamente pues un 43%, y que solo tenemos un 6% de personas sin grado de dependencia, ¿no? Y en cuanto a discapacidad, pues es superior al 60% y está sobre todo concentrado en el grado más alto, que es el grado 4. Vemos, bueno, paso y os digo, hay dos variables, ¿no? Entonces, las dos variables más importantes cuando las unimos, vemos que se cruzan y que tanto lo que veíamos por separado es que la mayoría de usuarios están con un grado 2 de dependencia y con un grado 4 de discapacidad. ¿Vale? Entonces, que son las variables más importantes. En este sentido, necesitamos tener alguna persona de contacto o persona referente, ¿no? Entonces, se pregunta a los usuarios, ¿no?, si tienen alguna persona referente, ¿no? Y sabemos que el 38% de usuarios no facilita ninguna persona de contacto. Y de estos, casi la mitad viven solos. En datos sanitarios, también podemos decir que el 33% de las personas atendidas tienen algún tipo de riesgo de salud, ¿no? Y en una de las islas, en la de Fabra Sud, este llega a un 50%. Cuando hablamos ya de GMA, ¿no?, que ya pasamos pues, a índices de salud, que son los grupos de morbilidad ajustada, vemos que más del 50% del SAT tiene un GMA de 4 y el 35% de usuarios del SAT tienen un GMA de 3. Si analizamos el territorio por islas, tienen más riesgo que la mediana de SAT de Barcelona. Entonces, el riesgo elevado es sobre todo en mujeres, más en mujeres que hombres, con una diferencia de 4 puntos, y en riesgo moderado están más o menos equilibrados, y este sí que es el 35% de los usuarios, ¿no? Entonces, GMA por grupos de morbilidad ajustados, vemos que las personas, sobre todo, hay un aumento de soledad o de personas que son solo un convivente y que aumenta el riesgo. Entonces, en esta diapositiva vemos cómo aumenta la incidencia de complejidad social a medida que también aumenta el GMA. Y entonces, cuando analizamos el indicador según el género,
vemos que a más complejidad social está más concentrada en mujeres. Cuando medimos el indicador de riesgo sanitario, que es la suma del GMA y el indicador social, pero ponderado para tener datos en una escala del 0 al 10, siendo 10 el máximo riesgo y 0 el mínimo riesgo, vemos una horquilla en una puntuación de 7, ¿vale? Que estos serían 55 de los casos. Y que 1 de cada 4 usuarios tendría una puntuación de 8. Vemos que el 50% de personas se atienden con un riesgo de 7 y un 37% con un riesgo de 8. En el gráfico esto tiene tendencia pues, a ir hacia la derecha. Entonces, además, vemos que dentro del riesgo de 7, en número de casos hay un tanto por ciento mucho más elevado en mujeres que en hombres. En mujeres es de un 39 y en hombres de un 16. Sí, a nivel de riesgo social y sanitario, convivencia. Vemos que cuanto más aumenta el riesgo, más riesgo de que la persona viva sola o como mucho tenga un convivente, ¿no? Todos sabemos qué es tener un convivente, pues como hablábamos, ¿no? Ayer, ¿no? Con pacientes de 80 o 90 años, ¿no? Habitualmente la pareja y con cierta fragilidad al igual, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos, ¿no? Pues que estamos delante de una población envejecida, que el promedio de las islas es de 81 años, sobre todo pues, en mujeres, que la mayoría tienen un nivel 2 de dependencia y que aparte pues, la mayoría, un 60%, también en grado de discapacidad y que en la mayoría tienen un grado de discapacidad máxima con una puntuación, ¿no? Un grado 4. Que en relación con los datos sociales el 50% pues, afirma que vive solo y que además es una soledad marcadamente femenina. A esto añadimos que muchos de ellos o no tienen persona de contacto o si tienen no lo dicen, ¿no? Entonces, de estas 83 personas, ¿no? 36 indican que no tienen persona de contacto. Esto acaba siendo pues, un 44% del grupo. Esto quiere decir que tenemos muchas personas sin red, ¿no? Y entonces son especialmente vulnerables. En este sentido, los recursos sociales, ¿no? Menos de la mitad de los que se dan por persona o por personal usuaria pues han indicado esto, ¿no? Tener red. Todo esto refuerza pues, que aparte de que la población envejecida, pues esto es una población muy vulnerable. Entonces, según datos sanitarios, vemos que, aunque la mayoría está en un GMA de riesgo alto, no todos ellos tienen un seguimiento. Esto es muy alarmante, ¿no? Y a la vez enriquecedor y da sentido al hecho de que tengamos que compartir datos, ¿no? Porque es una evidencia de que, de que se escapa mucha información, ¿no? Y que el hecho de que los dos sistemas pues, no tengamos esta información compartida, que en este caso pues, es un Excel, como os podéis imaginar, da una información pues, muy relevante, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? La Carta de los Reyes Magos, pues pediremos seguridad jurídica, ¿no? Para poder intercambiar estos datos, pero pensamos que es una necesidad presente y además que urgente.
que tengamos un sistema de información compartido orientado a, pues esto, al equipo asistencial, ¿no? Sí que hemos dicho que es un proyecto, ¿no?, de abajo para arriba, ¿no? Pero el hecho de tener ese registro compartido, aunque no se pueda acceder a todos los datos, es decir, nosotros nos sentamos para decidir un poco qué era relevante, ¿no? Y de aquí el estudio y de aquí el cruce de datos, porque hay cosas que estadísticamente nos pueden interesar, pero aunque no busquemos muchos ítems, ¿no?, el hecho de trabajar para tener, al menos desde el sistema de salud, ¿no?, esos datos sociales que nos faltan para ver el riesgo, ¿no?, y al revés, pues es muy importante. Esto se está hablando en todos los foros, ¿no?, porque ahora mismo con todo el tema de fragilidad, pues una de las cosas que se están comentando es cómo dentro de la definición de fragilidad, que es una definición de salud y muy poco social, ¿no?, cómo podemos añadir a la definición pues, esta parte social. Y, por otro lado, pues en salud comunitaria, ¿no?, la importancia de los diagnósticos Z, que muchas veces o no utilizamos por desconocimiento o por falta de etiquetaje real, ¿no?, que iría más ligado pues, al conocimiento de esta parte social. Esto nos haría pues, avanzar y tener un diagnóstico y poderlo compartir a las altas, el hecho de tener información a nivel pues, de toda la comunidad. Y por último, pues algo que se ha repetido durante estos días, que es el tema del finançament. Es necesario un mínimo de estructura económica pues, para esto, ¿no? Al menos para pagar pues, horas de preparación, las reuniones de los trabajadores familiares y que todo esto no sea un sobrecoste para los proveedores, tanto a nivel de salud como social. Dar las gracias. Cuando he dicho que era un proyecto de abajo para arriba, pues como han podido ver, un proyecto que empezó más entre Ayuntamiento de Barcelona y CIS Cotxeres se ha convertido pues, en un proyecto con un equipo motor donde interviene el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, el Departament de Salut, GenCat, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, Suara, que és la cooperativa i el proveïdor del SAT, i el CIS Cotxeres. Per a qualsevol cosa, doncs, estic a la seva disposició. La veritat és que tenim un informe de datos un poco más exhaustivo, ¿no?, y estaré encantada de poderlo compartir. Y muchísimas gracias. Bueno, después de estas intervenciones tan ilustrativas de la realidad que tenemos en los territorios y en los diferentes domicilios, antes de dar paso a preguntas, me gustaría hacer un poco de balance de situación, ¿no? Llevamos todas las jornadas, y aquí también ha salido, oyendo que hablamos jergas diferentes, social y sanitario, tenemos sistemas de información diferentes, en tu caso, un Excel que estáis generando para poder desarrollar todo el trabajo. Al final necesitamos unificar un poco conceptos, trabajar de la mano. Es verdad que en esta experiencia última, por ejemplo, en la que estás participando, estabais hablando de la trabajadora familiar y una enfermera para tener los dos frentes cubiertos, pero si lo aproximamos desde la parte sanitaria tiene una lectura, desde la parte social tiene otra lectura. Creo que nos sigue costando, a pesar de que esta experiencia es muy positiva, y es una opinión personal, poner realmente la persona como la parte importante y hacer que todo fluya alrededor de la persona, ya sea por estructuras, por lenguaje, por recursos. Es un tema que nos está costando como sector, ¿no? José Luis empezaba diciendo que esto es un déjà vu. Llevas trayectoria extensa en el sector y dices, oye, estoy viendo la teleasistencia, estoy viendo cómo se están asignando los recursos y parece que estamos en el día de la marmota, que llegamos al mismo punto, ¿no? No exactamente seguro, ¿no? Pero hay un efecto de, oye, si ya estamos en el domicilio, como tú apuntabas,
y la parte social está en el domicilio, ¿por qué no estamos utilizando toda esa potencia de trabajo de ya tener la llegada y aportando los datos que estabais comentando, tanto temas de despoblación como temas en el proyecto de las superillas? Oye, el 50% de la gente vive sola, por encima de los 80 años. No puede dar una persona de referencia. Estamos en el domicilio, podemos hacer algo más. El tema es cómo conectamos todo eso a los presupuestos también, que es un tema que ha salido durante estos 2 días y ahora ha vuelto a salir. O sea, ¿cómo se financia eso? En vuestros datos habéis presentado que cada vez más sube la teleasistencia y sube más el servicio de prestación domiciliario, el SAD, lo cual tiene sentido y va bien por la parte de cubrir las preferencias de las personas y la necesidad de esa prestación de servicio orientada, pero que no sea un subterfugio también para no hacer otras cosas, porque al final económicamente parece que llegas a más población con menos asignación presupuestaria. Como decíais también, al de Hacienda, al consejero de Hacienda, o sea, vete desde Bienestar Social a pedirle presupuesto, ¿no? Y es todo mucho más complejo, ¿no? ¿En qué parte vas a trasladar para estas pirámides de población que presentáis, ¿no? Y los departamentos de salud, todo lo que hacemos y todo lo que se hace, la palabra es como un agujero negro, no es negativo, sino que más recursos tiene, más recursos necesita, más asume, o sea, porque estamos sanitarizando la intervención. Al final, en el domicilio lo que hay que hacer es, oye, racionalizar y ver cómo llegamos, ¿no? Y hoy en día tenemos tecnología, que es lo que habéis puesto en vuestras transparencias, esto especialmente, Gregorio. O sea, tenemos tecnología. Si ya estamos en los domicilios y tenemos tecnología, o sea, podemos tener otro tipo de aproximación. Esto no sé si tiene que ver con, y ahora me meto en lío porque ya es final de congreso y ya se puede uno meter en más líos, ¿no? Pero esto tiene que ver con las carteras de servicios y cómo están estructuradas en nuestros sistemas en cada comunidad autónoma. O sea, trabajamos en verticales, tenemos teleasistencias, tenemos SATs, tenemos recursos comunitarios variados, tenemos intervención en centros de día, residencias y demás, mayores, discapacidad, salud mental, pero es en verticales. Cada vez que queremos hacer horizontales todo es todavía más complejo, ¿no? Si yo en domicilio quiero combinar teleasistencia avanzada y SAT y otras necesidades que descubren como en las superillas y quiero prestar servicios en el domicilio, ¿eso cómo se hace y quién lo paga, no? Son reflexiones que a mí se me ocurren, ¿no? Y que os las traslado en la medida que queráis cogerlas y dar respuesta para el auditorio y que el auditorio pueda preguntaros sobre cómo lo veis vosotros desde vuestros ámbitos de responsabilidad y desde la intervención directa en un proyecto en una ciudad como Barcelona, que, como has expuesto, hay muchos actores interesados en que salga bien. Entonces, que lo queráis coger. José Luis, si quieres... Bueno, de momento hay una cosa que compartimos y es el término paciente desde el punto de vista del adjetivo. Es decir, solemos abusar de la paciencia de las personas, o sea, decir, sin darles verdaderas soluciones. O sea, decir. Ahora bien, yo lo que digo, o sea, o lo que trataba de hacer ver, es que si queremos una convergencia, con esto no quiero decir que lo hagamos bien. O sea, decir, los servicios sociales, o sea, decir, no lo hacen bien todo, entre otras cosas porque no tienen esos itinerarios prestacionales, porque para atender en el domicilio también hay que evitar que todas las atenciones que confluyen en el domicilio, que era un poco lo que yo quería decir, no estén parceladas, no sean independientes unas de otras. Y que si yo creo que la tecnología en el domicilio es importante, es porque se le pueden aplicar sucesivas capas de atención, o sea, decir, que permitan que a través de una misma plataforma tecnológica, o sea, decir, podamos prestar una atención integral. Y ahí es donde yo creo, es decir, donde en ese momento, porque Sanidad siempre dice, bueno, los crónicos, tenemos la atención primaria colapsada, bueno, todas las personas que tenemos son crónicas. Bueno, la mayoría, adquiridos o de origen, vamos, o sea, no, ya están ahí, ¿no? Pues que se utilicen. Pero me ha pasado una cosa curiosa, ¿no? Y eso yo creo que es un poco de cultura de las organizaciones, ¿no? Hemos entrado, no es fácil entrar en los domicilios, yo creo que a lo largo del tiempo eso costó trabajo, o sea, hay mucho, O sea, al principio incluso una cosa tan simple como lo que era de entregar la llave en la teleasistencia, la llave si te abren con una horquilla, pero bueno, o sea, la llave es un poco el signo de tu privacidad, ¿no? O sea, y bueno, no, aquí no entramos nadie porque tal. Bueno, sin embargo, en una experiencia que no procede de la comunidad a la que estoy representando, a la que represento, yo puse encima de la mesa, o sea, decir, 50.000 usuarios de teleasistencia.
dije, ahí están, vamos a usarlos, ¿no? A sanidad. Digo, vamos a usarlos, vamos a ver, ¿qué queréis que se incorpore en un proyecto de teleasistencia? ¿Qué necesitáis vosotros? Más fácil no podía ser. Incluso hasta no tenían que pagar nada. O sea, es decir, y entonces me dijeron, nada. No, porque tenemos un proyecto muy interesante que está haciendo un hospital que es de 25 personas, proyecto piloto, eso sí, en el proyecto piloto había más médicos, enfermeras, que pacientes. O sea, es decir, eran bueno, no sé. José Luis, 50.025, en el charco vas tú ahora, ¿eh? Te has metido en el charco tú también, ¿eh? ¿Por qué? 50.000 para un piloto contra 25 y 25. No, yo ofrecía 50.000, ellos decían que tenían un proyecto piloto de 25, que era el que les interesaba. Bueno, pues ya está, eso está. Esa es la historia, o sea, decir, qué podemos compartir, hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer de forma común. O, por ejemplo, esta mañana se dijo una cosa que a mí me parece muy interesante y es un poco el tema de olvidarse un poco de las características de cada uno, ¿no? O sea, decir, bien, bueno, pues ¿qué es lo que no necesitamos en servicios sociales? En servicios sociales no necesitamos que cuando pedimos un informe médico de la dependencia, que nos venga un informe de enfermería que haya pasado un Bartel. Pues no lo necesitamos, pero si vamos a ir a la casa a valorar a las personas, ¿para qué queremos que se las valore 2 veces? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Con la necesidad corporativa o con qué otras cosas tiene que ver? Este es un poco el tipo de cosas, o sea, decir, en el que tiene que intervenir la confluencia, ¿no? O sea, decir, el problema no es, y en el tema de los trabajadores sociales igual, o sea, en el tema de los médicos, lo que necesitamos es un diagnóstico y su posible evolución, y un diagnóstico relacionado con la dependencia. Es decir, al final nos estamos intercambiando cosas que no nos valen a ninguno para nada. Esa es un poco la cuestión. Y sobre todo, antes se ha hablado de una cosa, y es los datos. El sistema de servicios sociales se caracteriza fundamentalmente porque es un sistema de prescripción pública, pero de atención fundamentalmente privada, o sea, es decir, en su inmensa mayoría, con excepciones, ¿no? Y ahí hay un problema de confluencia de datos. No, es que la privacidad de los datos, bueno, vale, la privacidad sí. Una cosa es proteger la privacidad y otra cosa es entender que si lo están prestando empresas privadas no pueden tener acceso a esos datos. Es que entonces no llegaríamos nunca a nada, ¿no? Y una última cosa para acabar. Solo conozco una base de datos, o sea, decir, que conjugue el tema sanitario y el tema social, que son las bases de datos de dependencia, porque tienen, y que además tienen informes sobre el entorno del usuario. Bueno, ahí tenemos mucha información, ahí tenemos mucha confluencia. Sí, yo quería apuntar, porque es un tema que me preocupa. Es decir, si llevamos tantos años hablando de lo mismo, y no hemos dejado de hablar porque la paciencia humana tiene un límite, ¿no? Es decir, cuando ves que después de tanto tiempo no consigues nada, normalmente pasas página y te dedicas a otra cosa. Si no hemos dejado de hablar es porque la realidad, las necesidades, no es que eso han mantenido, es que han ido creciendo y nos han ido demandando esa necesidad de coordinarnos distintos profesionales. Porque además, si no nos coordinamos, no hay ninguno por separado tiene la respuesta. Con lo cual, pero está pasando también en el ámbito educativo, con todos los problemas, perdonad que cambie un poco de metáfora, con todos los problemas de salud mental de los chicos, con todos los problemas de absentismo. Es decir, si no, y la salud mental es una pandemia importante. Es decir, es una pandemia importante que el sistema sanitario no sabe cómo abordar, porque con su estructura de atención en consultas no puede hacer frente, porque se necesita otro tipo de profesionales que no tiene y otro tipo de intervención que no tiene, y necesitan los servicios sociales. Y los servicios sociales, yo creo que a veces estamos como en una relación de desconfianza. Es decir, estamos como diciendo, como el portero, ¿no? A ver por dónde me la tira que me va a meter un gol, ¿no? Es decir, y esa relación de desconfianza tiene un poco de complejo de hermano pequeño. Lo digo porque yo, si me adscribo en el lado de los servicios sociales. Y creo que tenemos un poco complejo de hermano pequeño. Y lo que hay que decirle el hermano pequeño, el hermano mayor, es decir, bien, podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero necesito al menos que yo tenga recursos necesarios para hacer el trabajo que tú no puedes hacer. Porque no podemos jugar al ping-pong. Y estamos permanentemente, con cada caso, jugando al ping-pong. Es decir, tengo un caso que tengo que dar una alta hospitalaria, no tiene mucho sentido que permanezca en el hospital,
pero no sé dónde mandarlo. Y los servicios sociales dicen, bien, ¿y cómo le mandamos si no tiene casa, que vivienda no me facilita viviendas, que tal cual? Entonces, estamos un poco en una situación que o la abordamos o la situación nos come. Es decir, pero es verdad que llevamos muchos años hablando de lo mismo. Yo, probablemente por la distancia que he tomado durante unos años, ahora llego y veo que algunos avances se han producido, pero todavía ni siquiera tenemos claro el discurso. Pero tenemos camino. Y si no tenemos claro el discurso, Hacienda es muy difícil conseguirle recursos. Seguro. Es decir, eso lo tengo clarísimo. Un poco ligado a lo que dice Gregorio. Por un lado, yo, desde el punto de vista de salud, sí que pienso que hay cierto victimismo por parte de servicios sociales. Aparte, a mí lo que me ha sorprendido mucho es que desconocía que servicios sociales está tan tabicado y que aparte tiene programas dentro que tampoco confluyen entre ellos. Entonces, cuando me planteaba o nos planteábamos, ¿no?, compartir datos, te das cuenta que servicios sociales ni entre ellos mismos comparten datos, ¿no? Entonces, sí que salud no hace tanto, ¿no?, que podemos o que casi todo el mundo está utilizando el mismo programa, ¿no? Pero a nivel de... Pienso que es algo que muy importante y que tenemos que abordar con urgencia, ¿no? Porque si no podemos compartir, pues aunque sea empezando a nivel informático, será más complicado todavía, ¿no?, que podamos compartir a nivel de un domicilio. Entre otras cosas por desconocimiento. Esto por un lado. Y sobre lo que estabas comentando ahora, por último, está siendo... todo está siendo bastante complicado, y realmente nos desborda de tal forma, ¿no?, que es una necesidad presente. Es decir, que seguimos un poco como en el Día de la Marmota, pero es que el problema lo tenemos ya, no es un futuro. Es un problema que nos estamos encontrando en el día a día, ¿no? Entonces, tenemos que buscar fórmulas y estas fórmulas tienen que crecer ya, porque no vamos a poder seguir así, pero ni desde el lado de salud ni desde el lado de servicios sociales. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Tenéis preguntas para los ponentes? Micro, sí, por favor. Bueno, muchas gracias porque ha sido muy interesante la exposición de todos. A mí me gustaría recoger en una de las ponencias que hubo, una ponente comentaba cómo la palabra paciente, ¿no?, pues escondía un poco a la persona, ¿no? Y en las exposiciones que se han visto durante todo el Congreso también está la pirámide del envejecimiento, ¿no? Creo que exponer la pirámide de la edad está bien, pero creo que la visibilización del impacto que eso va a tener no solo en la gente mayor, sino en los jóvenes, también es importante y además relevante, porque si no vemos el problema, si no vemos lo que nos va a pasar, si no hacemos algo, y sobre todo a las generaciones más jóvenes, que no es porque no crean, sino porque lo ven muy lejos o porque pensamos que a nosotros no nos va a pasar, si no intentamos hacer campañas de visibilización de esta problemática, pero ya no en cuestión de pirámides de edad, sino en qué nos va a pasar si no abordamos el problema, cómo vamos a vivir si no abordamos todos estos problemas que se nos vienen, ¿no? Y luego también un apunte en cómo pensamos que podríamos trabajar, ¿no? También creo que me ha faltado un poco ver la parte de pensar en modelos de convivencia comunitaria, ¿no? Bueno, como los modelos cohousing, ¿no?, que existen en otros países y que están funcionando. Quizá pues también tenemos que pensar, ¿no?, en intentar trabajar en cómo organizar las ciudades y las comunidades para que la población más joven lo tenga más fácil frente a toda la comunidad mayor que va a tener y que no va a tener los recursos suficientes ni siquiera
que haya tecnología, porque la tecnología al final está, detrás hay personas, no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Y si no hay suficientes personas para abordar todo ese servicio, pues imaginemos cómo vamos a estar, ¿no? Todo este problema además afectará en su calidad de vida de los más jóvenes, en la salud mental, que a día de hoy ya tienen problemas con salud mental los jóvenes, y en la calidad de los servicios, ¿no? Porque todo eso, igual que la pirámide se invierte a nivel de edad, pues se invertirá a nivel de servicios, a nivel de calidad de vida y a nivel de salud mental. Entonces, creo que es importante dar visibilidad al impacto que todo esto va a tener en toda su perspectiva. Gracias. Sí, bueno, la pirámide da muchos datos, da mucho que hablar, entre otras cosas porque habla del envejecimiento de la población, pero habla también de la reducción de la natalidad, que es un dato muy preocupante, y de la tasa de dependencia que hay entre población activa y población en edad de trabajar, que eso nos va a crear problemas ya. Es decir, problemas demográficos. Es verdad que la economía de los cuidados está generando mucho empleo. Muchas personas jóvenes se dedican a tareas de cuidados de personas mayores y dependientes. Es decir, en muchos pueblos de mi comunidad autónoma, la principal empresa es una residencia de mayores que hay, que contrata a 50 o 60 personas y no tienen otra empresa de ese tamaño que contrata a tanta gente. Pero sí que es verdad que hay que pensar en la realidad que tenemos ahora mismo, pero también un poco cuál es la tendencia. Por tanto, estos temas que llevamos muchos años hablando de ellos, urge dar respuestas. Porque cuando uno, esto vale para el terreno individual y para el terreno de las organizaciones, cuando las organizaciones actúan sin pensar, o las personas actuamos sin pensar, tenemos un problema. Pero cuando pensamos y no actuamos, tenemos otro, no sé si más gordo. Entonces, creo que urge actuar. Yo creo que aquí hay cosas complicadas. Mover toda la nave es complicada, pero hay experiencias concretas que se pueden hacer. Yo pongo uno, quizás por dar un poco de optimismo a estas horas de la tarde. Es decir, en Castilla-La Mancha, en un momento determinado, se tomó la decisión que en las residencias públicas el personal sanitario, no solo médicos, sino enfermeros, terapeutas y fisioterapeutas, pasaran al sistema sanitario. Y son personal estatutario del sistema sanitario con un decreto. A los médicos, evidentemente, les venía bien porque estaban, de alguna manera, cobrando mucho menos en un sistema que no les daba promoción, con dificultades para recetar porque no podían recetar, tenían que prescribir una hoja y una ordenanza al centro de salud a que les diera la receta, y a veces el médico del centro de salud decía, oye, que yo no tengo por qué recetar lo que tú has prescrito, ¿no? Es decir, con un decreto se resolvió un problema. Te puedo decir que no es exento de resistencias, porque yo cuando les planteo esto a los directores de las residencias públicas, todos me dicen que es un error histórico. Me costó convencerlos y yo le tuve que decir al consejero, los directores no están de acuerdo, pero tenemos que tomar la decisión. Al final, en la pandemia, hemos visto que en estas residencias la coordinación ha funcionado mucho mejor porque la atención sanitaria la había asumido el sistema sanitario. Y eso se consiguió con un decreto que yo creo que ganamos todos. O sea, a veces ponemos resistencias. Claro, el director, la resistencia que me estaba poniendo es decir, bueno, va a venir gente del SESCAN que yo no le voy a controlar, que yo no voy a ser su director porque no dependen orgánicamente de mí y que va a hacer lo que quiera. Hombre, no. Ante ese argumento pesaba mucho más la idea de que el sistema sanitario se hiciera cargo de la atención sanitaria que se ofrecía en las residencias. Como ejemplos de esos tenemos algunos, y yo creo que a veces nos miramos más en las dificultades y a veces esas dificultades esconden resistencias al cambio que todos tenemos. Y que por eso digo que evidentemente si me dicen ¿tiene que haber financiación? Sí. No puede ser que los profesionales de los servicios sociales tengan esa brecha salarial tan importante con el personal sanitario. Eso hay que abordarlo de alguna manera. Pero es verdad que como empecemos a hablar de lo difícil, pues no llegamos a construir el modelo. Y yo creo que en la construcción del modelo hemos dado pasos importantes, pero ahora tenemos que dejar un modelo claro, que la gente lo entienda y que sobre todo los consejeros de Hacienda lo compartan.
y lo financien. Bueno, estamos fuera de tiempo. Creo que tenemos que cerrar la sesión. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos los que estáis. ¿Una última? No, ¿me permite? ¿Sí? ¿Una última? Sí. Vale, sí. Sí, yo iba a hacer una reflexión acerca del modelo, de lo que está hablando del modelo de Castilla y León. Es fácil, a través de un decreto, en Castilla-La Mancha evidentemente se hizo y en Extremadura también se hizo. No separando, por ejemplo, en Extremadura no se llegó a separar a los profesionales sanitarios de las residencias y llevárselos al servicio extremeño de salud, sino que quedaron dentro del servicio de dependencia. Y a mí me parece que el sistema hay que igualar salarialmente. Yo en mi ponencia lo he dicho, si no queremos que se nos vaya el personal, y además es injusto e inequitativo, pero me parece una pérdida importante sacar de nuestros centros residenciales, cuando tienen un determinado tamaño, a profesionales como médico, enfermero, y fraccionar y dejar solo a trabajadores sociales, porque eso no es una atención integral. La atención en el centro residencial integral es interdisciplinar y se hace la valoración de las personas allí, en el propio centro, y viendo la continuidad y el comportamiento que las personas tienen en el centro. No un servicio episódico como nos puede prestar atención primaria, que simplemente por una equiparación salarial que puede hacerse de otra forma, tendremos que tener fórmulas imaginativas. Estamos perdiendo un potencial enorme. Hemos aprendido a cuidar a través de equipos interdisciplinares. No vale de nada que un equipo de primaria, un médico de primaria, una enfermera, lleguen y un día de una forma episódica y sin tener una prospección de cómo se comporta esa persona. Es un modelo abocado al fracaso. Termine dándole directrices a un trabajador social. Bueno, es un modelo, al final, es así. Es así. El trabajador sanitario, médico o enfermero en Castilla-La Mancha, cuando llega el verano, no puede irse a atender a las residencias y tiene que quedarse en el nivel donde más falta hace. Y tiran de ellos en el centro de primaria o en el hospital correspondiente si tiene la especialidad. Y en vuestro caso va a ocurrir igual, va a ir episódicamente a las residencias. Y el modelo que hoy tenemos, cuando se implanten las unidades de convivencia, lo compro. Pero si no, el modelo que hoy tenemos es insostenible. Tener centros de 100 y pico de personas, que es el modelo que se plasmó como de sostenibilidad, con la complejidad que hay dentro, sin tener una atención continuada. Es mi opinión, son modelos a contrastar. No, una aclaración. El personal se quedó en el centro. El personal sanitario que estaba en la residencia sigue estando en la residencia. Bien, entonces sí. Es decir, yo digo, como saquen a ese personal y se vaya al SERMAS, es que esa negociación en Madrid la hemos tenido. Perdemos todo el potencial porque sanidad es muy fagocitaria. No, sanidad fagocita todos los recursos. El decreto establecía dependencia orgánica del SESCAN, dependencia funcional del centro, y los profesionales están en el centro. Perfecto, conforme, ¿vale? Conforme. Gracias. Todos tranquilos, el modelo está en el centro, los profesionales los tenemos y tenemos que dar por concluida la sesión, que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo.